una grata bienvenida. Siempre es bueno volvernos a encontrar definitivamente. Estamos no solamente fortaleciendo nuestra cualificación y formación, sino que también estamos creando esos lazos fraternos. Qué gusto volver a verlos, ¿no? Cada sábado. Hoy iniciamos entonces la semana 6, régimen laboral y carrera docente. Profe Henry, que es el tutor. Tiene usted la palabra. Compañeras y compañeros, muy buenos días. Nos hace grato volver a reunirnos nuevamente en este diplomado. Hoy pues vamos a trabajar un tema, digamos, muy sentido, quizá para los docentes, que tiene que ver con nuestro diario quehacer pedagógico. Y antes, pues obviamente quiero pues agradecer pues la presencia de cada uno de ustedes. Agradezco la presencia y saludo de manera especial al compañero Pedro Hernán Osorio. Él es integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores, primer vicepresidente. También la compañera Isabel Olaya Cuero. Pronto tiene algunas pequeñas dificultades para ingresar, pero esperemos de pronto que pueda venir ahora. Ella es nuestra secretaria de Organización y Educación Sindical, en nervio de este proyecto y de la escuela. De verdad, mi reconocimiento. Saludo a las compañeras que le han puesto el hombro, el cariño, el trabajo, a la compañera Luzaida, a la compañera Ana María. De verdad que para ellas mi reconocimiento. También quiero saludar al equipo de trabajo de la escuela, que pues de verdad que se ha hecho un trabajo valioso con el propósito de avanzar en los estados de conciencia, de la importancia de defender la equidad y la justicia y la educación y nuestra dignidad de la profesión docente. También pues obviamente saludo al compañero Brian Rivas, quien es nuestro coordinador de la escuela. Un saludo para él y a todos. Pues bueno, compañeros, doy un saludo especialísimo a los compañeros docentes de este diplomado. Reconocerles todo su compromiso, su esfuerzo y sobre todo el interés de pretender construir en democracia y en responsabilidad para ayudar a hacer la transformación de este país. Por eso, pues, de verdad, un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Hoy vamos a trabajar la semana 6. Vamos a trabajar un tema que lo decía anteriormente, un tema muy importante y sentido a nuestro quehacer pedagógico, que es la jornada laboral y la carrera docente. La intención y la pretensión de hoy es analizar el régimen laboral de los docentes en lo referente a lo que es el ingreso, la permanencia, el retiro, pues también con el propósito de precisar algunas situaciones administrativas de nuestros derechos y de nuestros deberes, de las prohibiciones y las inhabilidades de los docentes, dependiendo el estatuto del cual hayamos sido vinculados. Tenemos claro nosotros hoy que tenemos dos estatutos que rigen la carrera docente, que es el 2277 y el 1278, para lo cual pues hemos dado una suficiente batalla en este proceso de defensa de derechos para lograr unificarnos. Pues en la historia del magisterio siempre nos ha mantenido el gobierno divididos, con diferentes tipos de vinculación y de derechos laborales y derechos de la actividad pedagógica. Por lo tanto, digamos, es importante como entender en este diplomado cuál es la diferencia de esos dos decretos de régimen laboral, con el fin de tanto de discutirlos como de proponer reformas, de defenderlos y hacer respetar nuestra profesión en cada una de nuestras instituciones educativas. Otro de los objetivos que pretendemos hoy en esta semana sexta es entender lo pertinente a la jornada escolar y laboral de los docentes. Tenemos que comprender digamos, lo que tiene que ver con asignación académica, los horarios, las funciones,
y la afectación que hemos tenido los docentes en esta pandemia, con lo que tiene que ver con la jornada laboral. Como el docente ha venido siendo afectado y ha asumido una serie de responsabilidades, tanto personales como económicas. Y pues se pretende identificar los ejes de estos dos temas y entender cómo el gobierno ha pretendido implementar una jornada única que a la fecha de hoy podemos comprender que ha sido un fracaso absoluto por todas las razones que nosotros conocemos y particularmente porque los recursos que se han destinado para educación obviamente no son suficientes para hacer una real transformación. Hoy hay alrededor de 42 billones de pesos y mínimo la educación debía tener alrededor de 75 billones de pesos para permitir una transformación y una jornada única que permita realmente buscar una educación de calidad y que haya una transformación en el conocimiento y que todos tengamos de ese derecho fundamental y que la educación no sea un servicio. Pues entendemos, compañeros y compañeros, que teniendo en cuenta, digamos, estos aspectos fundamentales y teniendo en cuenta que el régimen de la carrera docente y la jornada laboral son determinantes en las actividades pedagógicas de los docentes, son importantes en nuestro diario ejercicio de la profesión, se hace conveniente conocer cada uno de sus aspectos de la carrera para que podamos llegar a las bases y también poder concientizar, crear un alto nivel de conciencia de estos derechos y estos deberes, de estas prohibiciones, para que podamos entrar a defender nuestros derechos en cada una de las instituciones donde nos desempeñamos. Porque pues entendemos y comprendemos que la profesión docente es un trabajo que está asociado a la vida humana, está asociado al conocimiento científico y que está en permanente construcción y expansión, donde se requiere un inmenso compromiso político, ético y moral para que la educación sea realmente el eje transformador del país y de la sociedad. Quizás termino diciendo de que estamos convocados a afrontar una serie de desafíos permanentemente en el aula, a defender nuestra profesión, a defender el reconocimiento de la educación como dignidad del maestro y que sea el Estado y la sociedad responsables también de esta transformación. Tenemos que entender y reconocer que los maestros hemos dado una lucha permanente para pretender que nuestra carrera sea dignificada, pero obviamente la estructura del Estado, que no es como un gobierno como tal, sino es una estructura general, no ha permitido realmente que en Colombia se considere la educación un derecho fundamental. Y por lo tanto, simplemente quiero decir que, pues que la jornada única simplemente ha sido un saludo a la bandera. La jornada única pues ha venido siendo implementada por el Estado colombiano. Digamos, el gobierno de Santos quiso implementarla, imponerla en el segundo Plan Nacional de Desarrollo con la ley 1753 del 2015. Y hay en el artículo 57 quedó establecido en ese artículo que se iniciaría una transformación de la jornada única. Luego el gobierno reglamenta en el decreto 1753 cómo se implementaría la jornada única. Establece, o mejor, este decreto reforma el artículo 85 de la ley 115, donde establece que la educación se prestará con una jornada única. Y
expide otro decreto, el Gobierno Nacional, que es el 2105 del 2017, donde establece los objetivos, los criterios y además hace una modificación en la intensidad horaria. Digamos son unos contextos generales que, pues, que quiero simplemente comentarlos y decirlos. Ahora el compañero Pedro, obviamente, pues él nos va a colaborar en el análisis y la profundización de estos temas importantes y por lo tanto simplemente dejo un bosquejo general, un abrebocas a este tema y compañeras y compañeros, pues decirles que, pues, que este es un tema para mí supremamente valioso e importante saberlo afrontar, defender, conocer, discutir y evaluar. Entonces, pues, dejo ahí. Quiero ahora, pues, ver, no sé si la compañera Isabel ya haya ingresado a la... Profe Henry, hoy va a hablar el profe Vicente. Bueno, perfecto. Entonces, primero, pues, reconocer el compromiso de la compañera Isabel, su responsabilidad, su dedicación, su apoyo en este trabajo. Ella ha sido fundamental para adelantar tanto este proyecto de escuela virtual y de el diplomado, como los otros proyectos que venimos adelantando. Entonces, pues compañero Brian, él es nuestro coordinador del equipo de escuela, ha hecho una labor también muy importante, estando pendiente de todo este proceso. Entonces le damos el uso de la palabra a compañero Vicente para que nos dé un saludo en nombre de la compañera Isabel Olaya. Entonces, gracias y compañero Vicente tiene el uso de la palabra. Okay. Compañeras y compañeros, la compañera Isabel, por dificultades personales, no le es posible estar hoy con nosotros, pero en nombre del Comité Ejecutivo de FECODE, bajo la presidencia de nuestro compañero Nelson Alarcón Suárez, de nuestra compañera Isabel Olaya Cuero, secretaria de Organización y Formación Sindical, de nuestro equipo de escuela sindical, incluida nuestra secretaria Marisa Ucamocha. Queremos darles un cordial saludo, deseándoles los mejores éxitos a nivel personal y a nivel colectivo. Felicitarles y felicitarlas a todas las compañeras y compañeros que hacen un gran esfuerzo por participar de este diplomado virtual avalado por nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Decirles que hoy estará nuestro primer vicepresidente, el compañero Pedro Osorio, haciendo una gran exposición sobre la materia de régimen laboral docente. El compañero Pedro Osorio es abogado, es un líder formado en las luchas sindicales de nuestro gremio y lógicamente estará el compañero Henry Pérez Colmenares coordinando este tema en el día de hoy. Decirles o hacer un recorderis, la semana pasada también abordamos un tema muy importante como fue el de la unidad sindical, donde nosotros como comité ejecutivo, como equipo, esperamos que las compañeras y compañeros pasen de la teoría a la praxis en la unidad sindical, porque cuando uno estudia es para transformar positivamente las realidades. Y hoy nuestra sociedad colombiana se ha quedado en la teoría y no quiere avanzar a la praxis. Ese tema tan importante de la unidad sindical, nosotros tenemos que hacer una autocrítica en el sentido de que Colombia y el mundo entero se ha quedado
en las nefastas políticas neoliberales de la globalización y no quieren quienes dirigen el país desde lo administrativo, desde lo jurídico, desde lo administrativo, no quieren avanzar y por eso la sociedad está inconforme. La sociedad hoy exige un modelo diferente que no lo oprima y por ello nosotros como docentes, directivos docentes, como dirigentes sindicales, debemos demostrar con hechos que hoy más que nunca se necesita una verdadera unidad y que la unidad es para fortalecer los procesos, que la unidad es para progresar, un progreso construido entre todos y todas, y que la oposición es bienvenida, es permitida, pero una oposición que tiene que ser distinta a la que hoy se practica en la sociedad, porque la oposición debe estar conformada por mujeres y hombres inteligentes, investigativos, creativos, que les permita proponer con argumentos y con hechos son las grabaciones de las clases. que desean un cambio mejor que los que están dirigiendo. Por eso en las organizaciones públicas y privadas, hoy debemos de repensar qué significa y la connotación y la responsabilidad de hacer coaliciones para dirigir y hacer coaliciones para la oposición. La oposición no puede ser para oponerse al progreso o para refutar todo. No, es para decir, quienes están dirigiendo, las cosas están mal hechas. Ese no es el querer y el sentir de la mayoría de la sociedad. Queremos que esto se haga de esta forma porque nos beneficia a todos, porque este es el camino que debemos de seguir y es allí donde los grandes empresarios tienen que cambiar su forma de emplear, su forma de distribuir la riqueza, su forma de conducir, de tener unas ganancias equitativas y no exageradas como hoy sucede. Y lógicamente, como clase trabajadora, hemos reclamamos y seguiremos reclamando que esas ganancias sean mejor distribuidas, que permita a nosotros que vendemos nuestra fuerza de trabajo tener unas condiciones dignas de vida, donde tengamos vivienda, recreación, educación, salud, tiempo para compartir en familia. Esa gran responsabilidad y ese gran llamado que la semana pasada se hacía de la unidad. Y porque nosotros sabemos que hoy estos sistemas impositivos por las grandes potencias y por la oligarquía a nivel mundial y a nivel nacional han hecho y están haciendo mucho daño. Entonces allí donde un grupo de mujeres y hombres tenemos que presentar alternativas para cambio. Hoy en el programa Encuentro de nuestra Federación Colombiana de Educadores, que es un sindicato digno de admirar y de seguir su ejemplo, que a pesar de ser un sindicato heterogéneo como son todos los sindicatos del mundo y de este país, logra proponer cosas para bien de la sociedad. Hablaban de ese ejemplo de los compañeros del departamento de Magdalena de ese entonces, de 1966, cuando se unieron para venir a reclamar no solamente por ellos, sino por todo el magisterio colombiano. Y allí compañeros y compañeros de ese entonces eran maestros militantes del Partido Comunista
del Partido Liberal y del Partido Conservador. Así se movía la ideología de este país en ese entonces, y a ellos no les importó ser comunistas, liberales o conservadores, sino pensaron en el magisterio, en la educación, y por ello se unieron y vinieron a reclamar. Esos ejemplos, esa historia, hay que conocerla, y esa es la historia que se debe de repetir para tener una unidad y para tener un beneficio colectivo en bien de la educación, en bien de la sociedad. Y hoy, donde vamos a abordar ese régimen laboral, es compañeras y compañeros, nosotros como educadores, como directivos docentes, como líderes y lideresas de la educación, debemos de buscar tener un estatuto único de la profesión docente. Que no existan más estatutos del 1278, del 2277, que de educadores, de indígenas, de afro. No. Necesitamos un solo estatuto, y es que nos permita dignificar la profesión docente, que nos permita vivir actualizado, que nos permita formar íntegramente seres conscientes y consecuentes. Por ello, nuestra FECODE viene trabajando con la unidad, por la unidad y con el apoyo de todas sus filiales y el compromiso de la comunidad educativa para que logremos ese estatuto único que dignifique la profesión, que permita tener estabilidad, que permita impartir una educación de acuerdo a la realidad de la sociedad colombiana. Entonces, por ello, hoy vamos nosotros a escuchar esos aportes del compañero Pedro Osorio, y lógicamente todas ustedes, compañeras y compañeros, también tienen muchas ideas loables, convenientes, que debemos aportar para la construcción de ese estatuto único, y que no debemos de fallecer. Y otra cosa, compañeras y compañeros, es que cuando las normas existen, hay que hacerlas cumplir siempre y cuando esas normas nos beneficien. Y si esas normas son negativas, hay que luchar unidos para derogarlas. Nosotros no podemos permitir que sigan expidiendo normas nefastas en contra. Y por ello hay que tener un Congreso que legisle para el pueblo y no en contra del pueblo ni a espaldas del pueblo. No podemos tener ministros de defensas que salgan a avalar a unas fuerzas armadas que asesinan y masacran a unos ciudadanos, o un presidente irresponsable, novato, desconocedor de la sociedad colombiana, de la problemática del país, que sale también a apoyar a unas fuerzas armadas para que sigan cometiendo abusos. Ese tipo de leyes y ese tipo de gobernantes es lo que no se puede seguir repitiendo en esta sociedad colombiana. Y es que hoy los maestros y maestras y la sociedad educativa tenemos que construir unas normas para bien de la educación, y por ello ese nuevo estatuto y demás normas, ya voy a terminar, y demás normas que se construyan con la participación de todas y todos, deben de tener esa finalidad y debemos de hacerla cumplir. Entonces, compañeras y compañeros, los invitamos a que atentamente escuchemos la deliberación que va a hacer el compañero
Pedro Osorio, nuestro primer vicepresidente, sobre el régimen laboral docentes, sobre la jornada única y demás compendio de normas que tienen que ver con la actividad de la labor docente. A él la bienvenida. Entonces, compañero Pedro Osorio, os dejo el uso de la palabra para escuchar su importante disertación sobre el régimen laboral del magisterio colombiano. Gracias, compañero Vicente, muy gracias. amable. Bueno, compañeros, gracias por sus aportes, sus reflexiones. Muy bien, entonces ahora sí vamos a escuchar la conferencia central. Entonces, bienvenido, compañero Pedro, y entonces tiene el uso de la palabra para hacer la disertación en 25 minutos. Muy buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, señor, sí lo estamos escuchando bien. ¿Allá me escuchan bien? Sí, señor, se lo Sí, escucha señor. bien. Listo. Tengo 25 minutos y voy a tratar de ser lo más preciso para que en los otros 15 minutos, creo que son los de las preguntas, pues se puedan resolver. De todo el compendio que hay de el régimen laboral de los docentes, un libro muy extenso, he sacado solamente 4 temas que me parecen que podemos abordar de 5 minutos cada uno. Para eso, en 10 hojitas que he escrito extractando de lo constitucional, lo legal, del ordenamiento jurídico, pues para que dinamicemos 4 temas que yo creo que ayudan a resolver un poco de preguntas que de ya he visto aquí y de la cual en el preámbulo que hace Henry, que hace Vicente y los compañeros que dirigen, han manifestado. Comienzo por decir que el educador, tenemos que comenzar por decir quiénes somos y está definido expresamente en el artículo 104 de la Ley General de Educación. Es el orientador en los establecimientos educativos de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad. Como factor fundamental del proceso educativo, 1. Recibirá un proceso de capacitación y actualización profesional. 2. No será discriminado por razón de las ciencias, de las creencias filosóficas, políticas o religiosas. 3. Llevará a la práctica el proyecto educativo institucional. Y 4. Mejorará permanentemente el proceso educativo mediante el aporte de ideas y sugerencias a través del consejo directivo, consejo académico y las juntas educativas. Para la vinculación al servicio educativo estatal, ya entendamos que como servidores docentes somos servidores públicos y define expresamente el empleo público, el artículo 122 de la Constitución. Ya no tenemos que referirnos solamente a los estatutos que ahorita hablaré, sino ir a la fuente, al marco general. Iniciando con que el compañero Henry Pérez hace una enunciación de lo que debiera ser la educación. En el marco de los derechos humanos está contenida la educación como un derecho humano. Fíjese usted, mucho más que un derecho fundamental. Como un principio de la Constitución, está como contenido como derecho humano. El artículo 122 recoge el empleo público. Y ojo con esto, porque cuando hablemos de los estatutos vamos a ver, ahora que está muy de moda el escándalo que hay allá en Cartagena por el nombramiento de la funcionaria de mucha confianza del alcalde. El empleo público, el artículo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamentos, y para proveer los de carácter remunerado se requieren que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Ojo, antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite, deberá declarar bajo juramento el monto de sus bienes y rentas. Por eso no se nos extrañe que nos hayan solicitado, que todos los años nos soliciten, además de la DIAN, la referencia de nuestro patrimonio, la función pública nos solicite a nosotros y nos coloque unas fechas, está definido en la ley, en la Constitución y en el decreto, cuando debemos presentar nosotros un informe de nuestros bienes y rentas. El 123 de la Constitución. Los servidores públicos son servidores públicos, ojo también, los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado
y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Ahí nos incluyen a nosotros. Nosotros pertenecemos a una de las tres ramas del poder público, a la rama ejecutiva. Y este sí que es determinante, el artículo 125 de la Constitución. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley serán nombrados por concurso público. Los concursos públicos, esto hace parte de la Constitución Política de 1991. Los concursos públicos ya estaban en la Constitución Política de 1886. Yo ingresé en el año 1987, mediante concurso público, y estaba en vigencia la ley, la Constitución de 1886, a la cual se le hizo una reforma en el año de 1968. Sigo con el artículo 125. Los funcionarios cuyo sistema de nombramiento no hayan sido determinados por la Constitución o la ley serán nombrados por concurso público. El ingreso a la carrera y el ascenso en los mismos se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El retiro se hará por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por los demás causales previstas en la Constitución o la ley. En ningún caso, la afiliación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o renovación. Aquí, ¿cuál es la dificultad que tenemos con los estatutos? Que efectivamente, para construir el Estatuto 1278, que lo hizo el gobierno con atribuciones especiales en el marco de la reforma constitucional del 2000, que dio origen al Sistema General de Participaciones, a la modificación, incluyó la evaluación a cambio del mérito para no para el ingreso, porque para el ingreso se debe presentar una evaluación, para el ascenso y para la permanencia. Entonces nosotros, de una vez para que vayamos aclarando y metiéndonos en la cabecita, nosotros defendemos el 125 de la Constitución, que está contenido en el 2277, en el Estatuto Docente de 1979. Allá también aparece el mérito, adelantico lo veremos, y el mérito es lo que hemos definido para solicitar en los ascensos, el tiempo, los títulos y la producción académica, el mérito. En este espacio, pues voy a ver un tema de los cuatro que no les mencioné: los estatutos, la situación disciplinaria, la acción disciplinaria, las situaciones administrativas y el régimen prestacional de los docentes. 5 minutos para cada uno. Hablamos de 2 estatutos. Así no digamos que el 804 es un estatuto. Efectivamente son 3 formas que rigen hoy la educación en el país. El Estatuto Docente 2277 de 1979, el estatuto, porque está contenido como estatuto, así no, pues, acá de ver hay un comentario que no es estatuto, pero está contenido en una norma que es el decreto 804 de 1995 para los docentes etnoeducadores, para la educación de los de las comunidades indígenas, afros, y por supuesto el decreto 1278 del 2002. Están contenidos, no voy a extenderme mucho porque ya me pasé más de 3 minutos en la exposición de la ley general y de los artículos de la Constitución. Hay escalafón docente para el Estatuto 2277 y para el 1278, pero yo no encontré un escalafón docente como marco referencial para el 804. Y voy a referirme en especial al 804. Entonces, ¿cómo hacen para pagar, para cancelarle los salarios a los docentes compañeros que están en el 804? Recordemos que al inicio de la intervención expresé que no habrá empleo público sin funciones y sin acción remunerativa. Dijimos adicionalmente lo del caso de Cartagena. En la función pública, esto lo aprendí en Derecho Administrativo, perdonen la arrogancia, pero es que esto último los traje de una especialización que estoy terminando de Derecho Administrativo.
¿Cómo carajo nos pagan a nosotros? ¿Y por qué decimos que los salarios de los docentes es inferior a la función pública? Pues es que en la función pública, para las alcaldías, para las gobernaciones, para el gobierno nacional, los ministerios, viceministerios, existe una escala de remuneración profesionales, profesionales con especialización, profesionales con maestría, profesionales con doctorado. Esa es la escala salarial. Por eso el escándalo de Cartagena, de que han nombrado a una funcionaria con un sueldo de 7 millones de pesos cuando no tiene título profesional. El título profesional le daría para 3 millones, pero no lo tiene y le han asignado la remuneración más alta que tiene la alcaldía. Y en este lío está, y créanme o no, por ahí va a tener un grave problema de Cartagena. Entonces, hablaría del 804 en dos condiciones muy particulares para lograr lo que Vicente Bryan propone en su exposición, y que es el querer de nosotros, y que es uno de los acuerdos que se firmó el año pasado entre FECODE y el Gobierno Nacional. Un estatuto único de la profesión. Yo no sé si vamos a hablar de un estatuto único o de un estatuto de la profesión docente. Pero para lograr el estatuto único tendríamos que irnos al 804, y mire lo que dice la Constitución Política. La Constitución Política del país, en el caso del decreto 804, reconoce al país como pluriétnico y multicultural, oficializa la lengua de los grupos étnicos en sus territorios, establece el derecho de los grupos étnicos con tradiciones lingüísticas propias a una educación bilingüe, institucionaliza la participación de las comunidades en la dirección y administración de la educación, y establece el derecho que tienen a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. La ley 115 del 94 también establece que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en la concepción integral de la persona humana, en su dignidad de los derechos y deberes. ¿Qué dice acerca de, para poder lograr un estatuto único en el caso de las comunidades que estamos mencionando? Deben haber unas consultas previas. Y entonces, ese escollo no lo ha podido superar ninguna de las propuestas que hemos tenido de consolidar un estatuto único. Consultas previas. Es un derecho fundamental de las poblaciones indígenas y tribales del mundo, reconocida por las Naciones Unidas mediante el convenio de la OIT 169 de 1989 e incorporada a nuestra legislación nacional por la Ley 21 de 1991, que aplica a los grupos étnicos. Busca salvaguardar las personas, instituciones, bienes, trabajo, cultura y medio ambiente de estos pueblos, así como reconocer y proteger sus valores y prácticas sociales, culturales, religiosas, espirituales e institucionales. El convenio de la OIT no es firmado por todos los estados. Colombia lo ratificó en conjunto como con unas 30 naciones. No todos los países del mundo han ratificado el convenio de la OIT del 169. En el caso nuestro, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que es la Ley 1437 de 2011, también consagra el mecanismo de la consulta previa en el artículo 46. Y dice que cuando la Constitución o la ley ordenen la realización de una consulta previa a la adopción de una decisión. No, yo tengo, pero entonces allá se va, viene, ¿no? Dicha consulta deberá realizarse dentro de los términos señalados en las normas respectivas, so pena de nulidad de la decisión que se llegare a adoptar. Entonces, aquí tenemos esta dificultad. Para poder nosotros obtener un estatuto único, tendríamos que ir a la consulta previa. Si la memoria no me falla, hay más de 100 comunidades indígenas en el país y se tendría que pactar con cada una de ellas para poder consolidar el estatuto único. Mis compañeros, cuando han hecho las exposiciones, les han señalado ese enorme escollo que existe para poder tener un estatuto único. ¿Cuántos docentes educadores hay? No lo sé, pero sí les puedo decir cuántos docentes hay en el estatuto docente, inscritos en el estatuto docente 2277 de 1979, y cuántos docentes hay en el estatuto docente 1278. Con eso culmino este primer punto. Diría que en el estatuto docente 2277 hay en total 136.743 docentes del estatuto docente 2277. 136.743, y del 1278,
122.830 entre docentes y directivos docentes. Y en el caso de la provisionalidad, en total hay en vacantes definitivas 46.066, temporales 11.154, para un total de 57.220 provisionales. ¿Para qué es importante este dato final? Recuerden ustedes que en cada provisión de concursos que hacen cada 2 años, prorrogable un año más mientras se agotan la lista de elegibles, se están convocando aproximadamente a proveer planta de personal, cargos vacantes 25.000. Hoy ya hay para 2 concursos siguiendo esa tradición de nombrar 25.000 en cada concurso. Más la gran novedad que genera la pandemia, una de las tantas novedades negativas, por supuesto, en este caso, y es el número importante de renuncias de docentes mayores de 60 años, mayores pues ya pensionados, que no han aguantado el ritmo de la nueva implementación tecnológica. Segundo tema, o tercer tema, bueno, dejémoslo en segundo, régimen disciplinario. Régimen disciplinario, estamos nosotros en el marco de la ley 734 del 2002, pero no se nos olvide que el año pasado se aprobó la ley 1952, que es el nuevo Código General Disciplinario, que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó un artículo que lo pospone para que se comience a aplicar el 1 de julio del 2021. Ya tenemos un nuevo Código Disciplinario. En la discusión del Estatuto Único, hemos dicho nosotros que si debiéramos tener un régimen disciplinario especial. Mi opinión personal es que en ese lío no nos metamos, porque cuando se tiene un régimen especial en lo disciplinario y no se encuentra ahí la sanción o la falta para investigar al funcionario público, se acude al régimen general y si no a los principios de la Constitución. Tendríamos 3. No nos metamos con un régimen disciplinario especial. Esa es mi opinión. ¿Qué diría yo el régimen disciplinario de los servidores públicos, en este caso de los maestros? Bueno, que existen unos principios rectores de la ley disciplinaria y comenzamos por decir que el Estado es el titular de la potestad disciplinaria. 1. 2. Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación, que esta tiene, y de las personerías municipales y distritales, le corresponde a la Oficina de Control Disciplinario Interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias. Pilas con esto. La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta. ¿Cuál otra? La penal y la fiscal. En este caso, la Fiscalía y la Contraloría General de la Nación. La prescripción de la acción disciplinaria, recordémoslo. Todo esto que estamos viendo es lo que vivimos a diario. Lo que pasa es que está aquí sintetizado en qué tipo de norma está definida cada una de nuestras actuaciones en la función pública. La acción disciplinaria prescribe en 5 años, contados para las faltas instantáneas desde el día de la consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto. ¿Qué significa esto? Yo cometo una falta hoy y mi falta, tengo ahí 5 años para que me investiguen. Pero si yo cometí una falta hoy, ¿cuál? Me robé algo de la institución educativa, pero lo volví a hacer dentro de un mes, lo volví a hacer dentro de un año. A los 5 años, dice, si es continuado o permanente desde la realización del último acto. No prescribe a partir de la consumación del primer acto, el primer ilícito, sino del último, si es continuado la falta que he cometido. Está, por ejemplo, en un almacén y se sacó una cosa, un almacén de la institución educativa, después a los 6 meses fue y sacó otra, 5 años a partir de la consumación del último acto. Derechos, tiene un capítulo especial la ley 734 sobre derechos, prohibiciones, deberes, incompatibilidades, impedimentos, inhabilidades, conflicto de intereses del servidor público. Y tiene un capítulo también que yo les es al que voy a hacer referencia, el título 5 sobre faltas y sanciones, clasificación y connotación de la falta.
Las faltas se clasifican en artículo 42, gravísimas, graves y leves. Y les voy a recomendar este artículo, por favor. Estos tres artículos, el 42, el 44 de la ley 734, el 44 habla de las clases de sanciones. Primero, destitución e inhabilidad general. Segundo, suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves, dolosas o gravísimas culposas. 3, suspensión para faltas graves culposas. 4, multa para las faltas leves dolosas. Y 5, amonestación escrita para las faltas culposas. Hay una parte especial y este artículo sí, léanlo por favor. Si no lo entienden, pues cada tema de esto da para una clase larguísima. Cuando cometemos una falta, ¿a dónde nos remiten? Al artículo 48 del Código Disciplinario. En una de las 63 numerales que tiene, nos clasifica nuestra falta. Ojo con el artículo 48, tiene 63 numerales y un parágrafo especial, en el que es el 63, que tiene el parágrafo cuarto del artículo 63, que tiene como 19 casos, situaciones especiales para los servidores públicos de las instituciones penitenciarias y carcelarias. Pero ese artículo 48 es donde donde nos clasifican a nosotros, donde incluyen la posible falta que hemos cometido, y en el 44 nos dice, en el 42 la gravedad, si es gravísima, grave o leve. Tercer tema, situaciones administrativas. Me quedan 10 minutos, ya 5, los temas siguientes. Situaciones administrativas están definidas muy explícitamente en el Estatuto Docente 1278, específicamente en el artículo 50. Los docentes o directivos docentes pueden hallarse en alguna de las siguientes situaciones administrativas. 1, en servicio activo, que comprende el desempeño de sus funciones, el encargo y la comisión de los servicios. 2, separado temporalmente del servicio o de sus funciones. Esto es, en comisión de estudios no remunerada, en comisión para ocupar cargo de libre nombramiento y remoción, en licencia, en uso de permiso, en vacaciones, suspendido por medida penal o disciplinaria, o prestando servicio militar. Cada una cosita de estas tiene una explicación bastante extensa. Y la tercera situación administrativa es retirado del servicio. Y por último, voy a tocar el tema del régimen prestacional de los maestros, que es muy extenso. Comienzo por señalar el artículo 48 de la Constitución. Ojo, para aclarar ahorita algunas preguntas, que fue modificado por el Acto Legislativo 1 del 2005. Recordemos que la Constitución es del 91, pero esta reforma del 2005 es bastante extensa y añade lo siguiente, para hablar de nuestro régimen especial. Cuando me pidieron el favor de que hablara del régimen laboral de los docentes es porque es un régimen exceptuado. Artículo 48. Extracto lo atinente al magisterio. La seguridad es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley. La seguridad social podrá ser prestado por entidades públicas o privadas de conformidad con la ley. En materia pensional se respetarán los derechos adquiridos. Para la liquidación de las pensiones, ojo, porque esto hace parte de la sentencia de unificación 14 del 25 de abril del año 2019, en materia pensional se respetarán los derechos adquiridos. Para la liquidación de las pensiones, solo se tendrá en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo, así como más adelante dice que ninguna pensión podrá sobrepasar los 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder los beneficios económicos periódicos, eso que llaman las BEPS, BEP. Las
beneficios económicos periódicos al salario mínimo a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión. Ustedes han escuchado estos días, han visto por televisión la propaganda, la vi anoche, del piso social. Eso que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, eso es un beneficio económico para a las personas que no pueden acceder a una pensión porque no cotizaron, porque no tuvieron ingresos mínimos de un salario mínimo mensual legal vigente. A partir de la vigencia del presente acto legislativo, 2005, recuerden, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo. Y entonces me voy al parágrafo transitorio 1, al parágrafo transitorio 1. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 del 2003, gobierno de Álvaro Uribe, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta ley, la de 812, el Plan Nacional de Desarrollo. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley tendrán los derechos del régimen de prima media, establecido en las leyes del Sistema General de Pensiones en los términos de la Ley 812 del 2003. Este es el marco constitucional de nuestro régimen especial. Parágrafo 1, parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución, acto legislativo del 2005. Acto legislativo 1 del 2005. Y vámonos a nuestra ley, a la ley 91 del 89, que es anterior a la Constitución. Nuestra ley 91 de 1989 es 2 años anterior a la Constitución política que se dio en julio 4 de 1991. Creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Artículo 3 de la ley 91. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuota especial de la nación con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta en el cual el Estado tenga más del 90% del capital. El fondo será dotado de mecanismos regionales que garanticen la prestación descentralizada de los servicios en cada entidad territorial sin afectar el principio de unidad. Esos fueron los famosos CAU que se originaron, 10 CAU que se originaron hace 3 años en la administración de Mariño, de la fiduprevisora. 10 CAUs que no han servido para nada, pero hace parte de la descentralización según el artículo 3 de la ley 91 del 89. Artículo 4. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la promulgación de la presente ley. Serán automáticamente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a partir de la promulgación de la presente ley. La ley 100 del 93. 2 años después, el artículo 279, dentro de las excepciones, dice: se exceptuarán a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneración. Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales a favor de los educadores que se retiren del servicio de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida. Entonces se me olvidó leer algo acerca de la Ley 91 del 89, y es, me perdió la hojita, que ahorita en la explicación lo haremos, cómo se compone la Junta Directiva del Fondo de Prestaciones Sociales y cuáles son los objetivos del Fondo de Prestaciones Sociales. Y termino diciendo, en la Ley 812 del 2003, que es el Plan de Desarrollo del presidente Uribe. Artículo 81, régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se encuentren vinculados al servicio público oficial es el establecido para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecidos en la Ley 100 del 93 y 797 del 2003 con los requisitos previstos en él.
con excepción de la edad de pensión de vejez, que será de 57 años para hombres y mujeres. Y completo diciendo que los objetivos del Fondo de Prestaciones Sociales, Ley 91 del 89, me faltan dos temas, ese y cómo se compone el Consejo y la Junta Directiva. Los objetivos: 1, efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado, garantizar la prestación de los servicios médicos asistenciales que contará con las entidades de acuerdo con las instrucciones que imparte el Consejo Directivo del Fondo, llevar los registros contables y estadísticos necesarios para determinar el estado de los aportes y garantizar un estricto control del uso de recursos y constituir una base de datos del personal afiliado, velar para que la Nación cumpla en forma oportuna con los aportes que le corresponde e igualmente transfiera los descuentos a los docentes, y velar porque todas las entidades deudores del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio cumplan oportunamente con el pago de las obligaciones. Integración del Consejo Directivo del Fondo. El ministro de Educación Nacional o viceministro, quien lo presidirá, el ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, el ministro de Trabajo o su delegado, y 2 representantes del magisterio designados por la organización gremial nacional que agrupe el mayor número de docentes en el país. 25 minutos exactos para tocar 4 títulos de 5 temas, de 4 temas. Eso pues para hacer esto como muy académico. Ahora sí, preguntas y nos vamos a responderlas ya sin el texto. Bueno, compañeros, gracias compañero Pedro por su exposición. Bueno, vamos entonces al ciclo de las preguntas. Pues vamos a usar el mismo método que se ha venido usando en las semanas anteriores, que es la estrategia de la ruleta. Y para esta actividad, pues siempre nos ha acompañado la compañera Luzaida y la compañera Ana, porque pues seguramente surgen bastantes preguntas y a todos por el tiempo no se nos permite, digamos, contestarla de manera directa. Entonces, compañera Ana, compañera Luzaida, pues agradecemos y entonces pues tienen el uso de la palabra y de la actividad. Muy bien, compañeros y compañeras, entonces los invitamos a registrar sus preguntas también por el chat, y los compañeros para la participación de 1 minutico con voz son los que aparecen en pantalla. Entonces iniciamos con el compañero Carlos Luis Córdoba Vázquez. ¿Se encuentra en la sala? ¿Está haciendo el desayuno? Sí, claro. Entonces, vamos dando paso. ¿Sí? ¿Carlos Luis? Sí, aquí estoy. Adelante, mi profe, 1 minutico. Cuarterón. Bueno, aprovechar la oportunidad para dar las gracias por todo el proceso. Entonces, la pregunta básicamente sería la siguiente. ¿Qué tan real es que los docentes que estamos vinculados con el decreto 1278, que hayamos tenido alguna vinculación con el Estado, no necesariamente como docente, antes del año 2003, haya la posibilidad que se nos aplique al momento de pensionarnos la figura que se utiliza para los docentes del 2277, que es pensionarse a los 55 años de servicio, 55 años de edad, 20 de servicio y el 75% del último salario. Y no como es con el 1278, que es a los 57 de edad, el promedio de los últimos 10 años y con el 65% del promedio de los últimos 10 años. Gracias. Gracias, mi profe. Anita. Bueno, sí, intentando recoger, lo que pasa es que hay muchas apreciaciones, entre otras, y creo que es menester partir de ello, profe Pedro, y es la necesidad de que su merced nos provea el documento base que ha trabajado en este momento como insumo para estudio de la semana. Por supuesto, es mucha la información y hablábamos con Luzaida que este tema prácticamente daría para un diplomado solo este tema. Entonces, sin embargo, tratamos como de recoger los elementos más importantes y en ello, pues, hay algunas preguntas. Pregunta el profe Beraldo Escorcia, ¿por qué si tenemos un régimen especial tenemos un sistema de salud tan precario? El compañero Carlos Torres, mucho se ha hablado del estatuto único, pero ya se tiene un borrador de estatuto para ser presentado al gobierno. ¿Por qué FECODE no presiona?
para que se realicen los concursos de ingreso y reducir las provisionalidades? Pregunta el profe Chenier Osorio. Buen día, ¿los provisionales pueden salir en comisión? Pregunta Wilson Andrés Bolívar. ¿Qué sanciones legales, administrativas, penales se les puede aplicar a los prestadores de salud de magisterio? ¿Es incontrolable que las EPS que prestan servicio a los maestros sigan incumpliendo y negando servicios y nunca sancionan? Le dimos la palabra al profe Carlos Luis. Qué pena, yo no había ejecutado el sorteo. Me excuso. Yo sí extrañé las serpentinas. Me excuso, queridos compañeros. Bueno, Horacio Fernando Acuña Medina, por favor, un minutico. Muy buenos días. Sí, bueno, ya yo estaba preocupado porque tenía 2 semanas donde no participaba, pero bueno, hoy el sorteo me favoreció. Y de primerito, de Pepe, como decimos por acá. Bueno, mire, la inquietud que tengo por aquí es, ¿puede un juez de la República desconocer lo establecido en el ordenamiento jurídico en cuanto a jornada laboral? Por ejemplo, en el caso mío, la rectora me asigna un horario en donde trabajo 7 horas y media, 6 horas y media y a veces 7. Yo interpongo un derecho de petición, no me lo responde no en los términos y además de ello tutelo, el juez me lo niega, soportado en toda la normativa, ¿verdad? La sentencia del Consejo de Estado, el 1850, las directivas ministeriales 16, y de ahí para ahí todo la 501 que establece la jornada única. ¿Puede un juez de la República desconocer ese ordenamiento y decirle al rector que él sí puede asignarse el horario de esa manera? Esa es la inquietud. Muchas gracias, profe Horacio. Gracias, profe Horacio. Bueno, pregunta al profe Freddy Hernández. Según lo expuesto, ¿cómo está procediendo con la consulta previa para el Estatuto Docentes de Etnoeducadores? La profesora Failadis pregunta, ¿cómo afecta las políticas públicas en educación a las tradiciones formadoras de los docentes? Pregunta la profesora Janet Melo, ¿es necesario que FECODE tenga el censo de etnoeducadores? ¿Cuántos son? Liliana María Pineda pregunta, ¿nuestro FOMAC se encuentra a salvo en este gobierno? Y cerramos con el profe Leonardo Antonio, que pregunta qué aspectos técnicos, étnicos, culturales, pedagógicos y sociales le han impedido a FECODE tener una propuesta integral para un estatuto único. Compañero José Luis Montoya, especialista en profe Fausto. Compañero José Luis. Muy buenos días para todos y todas. Tengo una consulta. ¿Cuál es el último informe de la comisión tripartida en cuanto al estatuto docente? Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Listo. ¿No más preguntas? Muchas más, en el chat hay muchas más. La pregunta sería la siguiente, compañeros. ¿Cuál sería el nivel de capacidad, o mejor, en qué capacidad legislativa estuviera el magisterio colombiano en el momento para que hubiera un nuevo proyecto de ley hacia un nuevo estatuto único docente? Eso sería, compañeros. Muchas gracias, profe. El profe Edgar David Jaimes pregunta, ¿dónde queda el régimen especial en el caso en cómo nos liquidan los intereses de las cesantías, donde los demás trabajadores reciben el 12%? Pregunta el profe Julio Fabra. Mi pregunta sería, ¿qué impide que nosotros los del 1278, quienes en mi caso soy nombrado en propiedad y que estoy en el escalafón 1A, termine mi licenciatura y ahora mi maestría, envío un oficio para que por lo menos adquirir el incentivo del 15% y me dicen que no aplico? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da esto? Quisiera una respuesta a esto, bueno, a las generalidades, ¿no? Viviana Arroyo, ¿cómo afecta el decreto de trabajos por horas a los compañeros provisionales? La profesora Liliana María Pineda, ¿exactamente en qué estado está el punto de acuerdo de estatuto único con el gobierno? William Ospina, ¿las semanas laboradas fuera de la docencia son reconocidas?
Compañero Wildes Guillermo Mendoza Plata. Y se alista el profe José Dawini Pineda Gaitán. Pero ya van 20 preguntas. Sí, señores, son bastantes. Somos 112 mínimo preguntas, mi profe. Toca contextualizarlas. ¿No está el compañero Wildes? Compañero José Dawini. Muy buenos días para todos. Un minutico, ¿mi profe quién? ¿Quién es? José Dawini. Muchas gracias. Un minutico, mi profe. Listo, compañeritos. La pregunta es la siguiente. Según lo que acaba de expresar el profesor Pedro, pues él expresa que hay un escollo ahí para la unificación del Estatuto Único. Entonces, ¿cuál sería el proceso para superar ese escollo? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi profe. Pregunta el profe Gerson López. Hoy en los territorios afro se habla de la sentencia 666 de la Corte y algunas personas toman esta sentencia para no dejar hacer traslados y otras cosas que benefician a los docentes 1278. ¿Existe alguna norma o documento para contradecir esto y qué hacer hacer que las cosas sigan normales con el 1278 hasta que parezca dicho decreto? Pregunta el profe Bartolomino Mina, ¿por qué el piso de protección social un beneficio si nosotros lo estamos rechazando el decreto 1174 y del 27 de agosto? Pregunta el profe Jameson, ¿por qué las secretarías de educación no cumplen con lo establecido en el decreto 1278 respecto a las comisiones de estudio pagadas para docentes en estudios de maestrías y doctorados? Nunca hay recursos para cumplir con este artículo. Pregunta el profe Everaldo Escorcia, ¿un docente provisional puede aspirar a un cargo sindical? El profe Rafael Castañeda, ¿cuál es la diferencia entre el régimen del escalafón nacional docente y el escalafón oficial? Compañero Adalberto Epifanio Bulla. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, adelante, un minutico. Bueno, ligado a una verdadera inclusión o una inclusión real, ¿por qué no es viable construir o buscar el cómo generar un estatuto único donde no solo incluya al escalafón 1278 y 2277, sino también a los etnoeducadores y a los educadores indígenas? Gracias. Pregunta el profe Edgar David Jaimes, ¿cómo se podría resolver el obstáculo de la evaluación de desempeño para poder unificar el estatuto docente? Pregunta el profe William Ospina, a los del 804, ¿qué panorama nos espera y cómo hacemos para que se nos reconozca la carrera docente? Pregunta el profe Royber José Sierra, ¿los coordinadores pueden hacer los llamados de atención previstos en la norma? Bueno, creo que es más un comentario que una pregunta. Sí. Bueno, listo, hagámosle con esas. Compañera Nubia Idalí, mi profe, espérese un ratito. No hay más tiempo porque si no, acabamos a llenar. Me dijeron que 15 minutos. Ana María. Son 15 compañeros con vos y se van leyendo las preguntas del chat, mi profe Pedro. Entonces, un ratito. Compañera Nubia Idalí Muñoz. Aquí estoy. Adelante, mi profe, un minutico. No, mi pregunta es sobre cómo hacer para que el decreto 1174 hoy sea derogado y no afecte a los maestros provisionales. ¿Qué actividad FECODE está adelantando en estos momentos? Muchas gracias, mi profe. Compañera Janet Melo. Compañera Janet. Hola, ¿me escuchan? Sí, señora, adelante un minutico. Quisiera saber de pronto en qué proceso va lo del Estatuto Único Docente, que pues ya varios años hemos escuchado hablar del tema. Y bueno, otra cosita con que habían cerca de 52,000 provisionales más o menos, quisiera saber si ya hay una posible fecha para concurso docente. Muchas gracias, profe Janet. Pregunta la profe Diana Milena Casalla, si dentro de mis funciones está cumplir el PEI del colegio, ¿cómo establecer mis funciones como servidora pública si el IPEI
de profesionalidad religiosa en colegios de concesión. Pregunta el profe Kenny Arevalo, ¿FECODE tiene la participación en el Espacio Nacional de Comunidades Negras de Colombia? Pregunta la profesora Liliana María, ¿por qué no se conoce la cifra exacta con los docentes del decreto 804? Perdón, no me quedó claro ese tipo de vinculación. Compañero Jorge Eliezer Anaya. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Un minutico, sí señor, adelante. Bueno, buenos días para todos los educadores aquí presentes del país. Un saludo fraternal a esta gran organización. Bien, mi pregunta va, o más bien un comentario, y yo le estoy básicamente corrigiendo a mis compañeros muy, digamos, humildemente en lo relacionado con el lenguaje. Cuando se presenta, no es que yo soy compañero del 1278 o soy docente del 2277. Digamos, esa presentación hay que cambiarla. Tenemos que ser docentes, punto. Docentes de Colombia. Mi pregunta va apuntada también a cómo nos afectaría el 1174 a los docentes en general y especialmente a los provisionales. Y lo otro, cómo lograr que a través de esta discusión y construcción del Estatuto Único Docente tengamos una educación que nos permita apuntalar a lo regional, ya sabiendo de que nuestro país es un país de regiones. Entonces hay que tener en cuenta el fortalecimiento de cada una de estas. Gracias, muy amable. Gracias, mi profe. Pregunta el profe Nilton César, aparte de la politiquería, ¿es conveniente para el magisterio colombiano tener docentes provisionales? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de tener docentes provisionales para la unidad sindical y la participación en la movilización y los paros? Pregunta el profe Jameson, ¿qué hacer cuando dan permisos de 3 días para estudio, al cual tenemos derecho en el decreto 1278 y maquillan el artículo dejándolo a la omnipotencia del rector? Compañera Laura María Orozco. Compañera Laura María. Compañera María Fernanda Prieto. ¿No? Compañera María Fernanda. Ahí está, ahorita está entrando Laura María. Compañera María Fernanda Prieto. De pronto fue que se desconectó porque nos han reportado varias fallas de conectividad a los compañeros. Compañera, aquí ya estoy, el profesor Adano Valle ya está. Ay, marica, que estoy en la lista de preguntas, ¿yo? Démosle trámite a esto. Resolvamos esta porque ya me entré aquí. Porque yo no sé qué van a preguntar. Tranquila, entonces. Compañera, que estoy en la lista de preguntas. Compañero Luis Orlando. Vamos a esa maricada. No, que estoy en la lista. No, divina. Ay, no, ahí nos alegra que vea, mira, que estoy. No, bellísima. Compañera Laura María, ¿va a participar? No. Compañero Luis Orlando Montealegre. Compañero Luis Orlando. Permítame resolverles estas. Profe Pedro, estamos recogiéndolas y ya casi terminamos la lista, al menos de las participaciones. Compañero Héctor José. Compañera, ya estoy aquí, el profesor Elisender Adano Valle. Compañero Héctor José. Sí, muy buenos días, compañeras y compañeros. Mi pregunta es la siguiente. En el Caquetá hay unos maestros provisionales que venían nombrados y ellos, antes de expedirse el decreto 278, se han nombrado en provisionalidad. Ellos han seguido y han podido escalafonar, o sea, se les ha permitido ascender en el escalafón. No. Con el 2277. Se ha hecho en la Secretaría de Educación acá. Esos maestros, llegando a la 14 o a cualquier grado del escalafón y teniendo 20 años de servicio, se pueden pensionar con base en el 2277, o sea, el 75% del promedio del último año, y 20 años de servicio. Sí. Esa es mi pregunta. Sí, claro. Gracias, profe. Anita.
Hay muchas preguntas. Bueno, ¿qué procesos, pregunta la profe Joana Pérez, qué procesos legales nos garantizan que los gobiernos de turno respeten las nivelaciones salariales? Un docente que tiene más de 30 años vinculado en calidad de provisionalidad no ha logrado ganar el concurso, ¿tiene derecho a pensionarse en el momento que cumpla la edad? Claro que sí. Cuando a un docente le dan una incapacidad superior a 3 días, le descuentan el 30% de su salario. ¿Qué hace la fiduprevisora con ese dinero? ¿Por qué no se reconoce el tiempo de los... ¿Por qué son...? Bueno, esta pregunta está un poco compleja escrita. ¿Para cuándo están programados los cursos de formación docente para los que no superaron la etapa de video de la SDF? ¿Cómo solucionar los obstáculos para las convalidaciones? Creo que es una pregunta generalizada, ¿no? Varias preguntas apuntan a ella. ¿Qué le espera a un compañero 1278 que fue vinculado desde el año 95 hasta el 2000 y la entidad territorial nunca hizo los aportes al sistema pensional? Compañero Nilton César. Muy buenos días para todos. Pertenezco a la Asociación de Educadores de Cundinamarca, ADET. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál o cuáles serían los artículos y o decretos que a través de la movilización y lucha debemos derogar o modificar en estos momentos? Muchas gracias, profe. Compañero Diego León Caicedo. ¿Cuáles artículos debemos derogar? Sí, muy buenos días, compañeros. A ver, pues es una pregunta que ya se ha planteado desde el inicio, pero sí de pronto es la siguiente. El compañero Giovanni López ha mencionado que los docentes que laboramos tuvimos algún tipo de vínculo antes del 2003, de junio del 2003, con otras entidades públicas y que hayamos cotizado, podemos exigir pues los derechos del 2277. Pero lo que no está claro dentro del contexto es cuánto tiempo tiene que haberse aportado a esos fondos privados o a Colpensiones para poder adquirir este derecho. Muchas gracias, profe. ¿Podemos? Compañero Pedro, pues mire, pues, atendiendo que hay muchísimas preguntas, pues obviamente abordemos las que más podamos o hay preguntas repetidas, entonces tratemos de contextualizar en su medida. Así y es. resolver la mayoría porque pues el tiempo no nos da para resolver todas las. ¿Inicio? Sí, señor. 15 minutos me dijeron, ¿no? Inicio por el de los educadores. Por favor, yo sí lo había visto desde el principio a quien me preguntó por qué no tenemos un censo de los educadores. Esa pregunta me la hizo para englobar todo ese bloque de preguntas. Esa pregunta la hizo, ¿quién? ¿Una compañera del Amazonas fue? Sí. Bueno, ojo con lo que tiene que ver con los educadores. Mire, el gran escollo que hay son las consultas previas. Y el gobierno nos la ha endosado, nos la ha refregado, es del orden constitucional. En ninguna parte de la Constitución, en un artículo muy expreso, vamos a encontrar consultas previas. Lo encontramos en el 93, cuando dice que harán parte del bloque de constitucionalidad los acuerdos, los tratados firmados por el Estado colombiano y ratificados por el Congreso de la República. Así está. Como este es el Acuerdo 169 fue ratificado de la OIT por el Estado colombiano, hace parte del bloque de constitucionalidad, por supuesto que está por encima de todo el ordenamiento legislativo. En la pirámide de Kelsen, una pirámide hacia arriba una puntica y abajo una gran base, en la pirámide de Kelsen, arriba está la Constitución. Dicen los que hablan mucha paja de esto y que se posan de constitucionalistas. Bueno, hay que creerles lo que pasa, estudiaron. Que por encima de la Constitución está el bloque de constitucionalidad, no al lado, sino por encima. Entonces, hace parte de nuestro ordenamiento constitucional las consultas previas como parte del acuerdo implícito del acuerdo 169 de la OIT. Eso nos tiene unas dificultades enormes, porque yo cuando tenía preparado para leerles acerca de lo de, pero por el tiempo no lo hice, pero cuando se instituye el 804, lo que llamamos estatuto docente de los educadores, se dice, por ejemplo, cosas como estas. Aspecto general. La educación para los grupos étnicos hace parte del servicio público educativo
y se sustenta en un compromiso de elaboración colectiva donde los distintos miembros de la comunidad en general intercambian saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con su cultura, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos. Dice el artículo 62 de la ley 115 del 94. Se seleccionarán a los educadores. Esto cuando se inició la Ley General de Educación. Se seleccionará a los educadores para laborar en sus territorios. Por favor, cierren los micrófonos para poder seguir. Profe Laura, es que intentamos cerrarle, pero no nos deja cerrar. Dice, mire, se seleccionarán a los educadores para laborar en sus territorios, preferiblemente entre los miembros de las comunidades en ellas radicadas. En las comunidades con tradición lingüística propia, el maestro debe ser bilingüe, para lo cual deberá acreditar conocimientos y manejo de la lengua de la comunidad de la comunidad y el del castellano. Vinculación de los tecnoeducadores. Para el nombramiento de docentes indígenas, de directivos docentes indígenas, eso fue cuando en la Ley General de Educación, con el fin de prestar sus servicios en sus respectivas comunidades, podrán excepcionarse del requisito del título D, podrán excepcionarse del licenciado o de normalista y del concurso. En el evento de existir el personal es escalafonado, titulado de información dentro de los miembros del respectivo grupo étnico que se encuentren en capacidad y disponibilidad para prestar el servicio como educadores, este tendrá prelación para su desvinculado. Pero no era una condición, por ejemplo, los títulos. Entonces, por la autonomía de las comunidades, por la prevalencia que se le da a la consulta previa en el marco constitucional. Entonces, la dificultad que existe, sin ánimo de ofender, o sea, no, ningún propósito es eso, porque es que es traer lo jurídico a lo terrenal, pues, a nuestra dificultad. Nos hemos reunido con voceros de las organizaciones indígenas que hay. Ellos están interesados en la dignificación de la profesión docente, pero una cosa son los docentes y otra cosa son quienes dirigen esas comunidades. Recuérdense que cuando se manejan recursos económicos, por muy buena intención que se tenga, es manejar recursos económicos y pagar como se quiere. Muy por fortuna, la ley cuarta del 92 del Congreso de la República dice que cómo se debe pagar, por eso señalo, repito, coloco el ejemplo actual de lo del alcalde de Cartagena, es que en la función pública, y esto es función pública, se cancela conforme a unos criterios de títulos, inclusive por el bachiller. Lo mínimo que uno aspira es que quien esté impartiendo enseñanza sea bachiller. Entonces existen unas condiciones para poder cancelar, pero como un escalafón como tal yo no lo encontré. Cuando se expide el decreto de salarios, que es donde podemos encontrarnos unificados, pues existe un capítulo especial para los educadores, pero vamos entonces a la generalidad de la función pública, el título de profesional, el título de bachiller, el título de especialista, de magíster o de doctorado. Ahí comienza a pagarse, pero hay una dificultad, sí, tendremos, aspiro a que Henry y compañeros que están en la dirección de este diplomado, que me faltó felicitarlos porque ese es un ejercicio sui generis, y lo que yo conozco de la actividad sindical, que se vaya a proferir una certificación por esto de parte de una universidad genial y por el nivel académico que se está exponiendo. Pero aspiro que antes de que termine, yo creo que la otra semana puedo tener un informe cercano a cuántos son los docentes que en este tipo de educación están incluidos. La dificultad que tenemos, repito, es el escollo de la consulta previa. ¿Cómo salvarlo? ¿Hay alguna pregunta de esa? ¿Cómo sobrepasar ese obstáculo con el consenso? Pero ya hemos tenido unas dificultades enormes para intentar unificar un estatuto único. Dejémoslo ahí hasta lo de lo que tiene que ver con el bloque de educadores. Cuando yo les dije, porque me han hecho referencia a una exposición, a diversas exposiciones que han hecho los abogados, en especial el doctor Giovanni López, acerca de que si los docentes que están vinculados en el 1278 y reúnen algunas condiciones muy especiales antes del 2003, ojo, la sentencia de unificación de mayo 15, sentencia de unificación 14 es del 25 de abril, lo que pasa es que la difundieron el Día del Maestro, mayo 15
del año 2019. Esa sentencia de unificación lo que hizo fue recoger, cuando yo estaba leyendo el artículo 48 de la Constitución, les dije, ojo con esta modificación que se hizo en el 2005 con el acto legislativo 01, es que a partir de ahí se quedó claramente definido, según la sentencia de unificación, cómo sería el trámite pensional para toda la población. Y en este caso, para los maestros, como nosotros como servidores públicos, dijo que solamente se cancelarán pensiones, la mesada pensional se tendrán en cuenta los factores salariales sobre los cuales se cotizó. A partir del 2019, cuando la sentencia de unificación dice, me remito al artículo 48 de la Constitución, es porque en el Plan Nacional de Desarrollo del 2003 del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se dijo, hay dos formas de liquidar las pensiones. Los nombrados después del 2003 para adelante y los que estaban antes del 2003, los 2003 hacia atrás. En esa jurisprudencia que traza esa sentencia del Consejo de Estado, se define, los abogados dicen, oiga, me encontramos por aquí una ventana grande que le permite a los docentes que, reuniendo la condición especial, ¿cuánto tiempo? Pregunta alguien, ¿cuánto tiempo debió haber aportado? Dice ahí los abogados, a mí lo que me interesa es que usted me demuestre que usted vinculó, que elaboró licencia, nombrado, como fuera, con una entidad del Estado antes del 2003. Y nosotros podemos decirle, cuando usted cumpla 55 años de edad y 20 años de servicio, que a usted se le debe liquidar su pensión, no conforme al régimen de prima media establecido en la Ley 100 del 93 y que lo dice la Constitución en el artículo 48, que lo dice el artículo 81 del Plan Nacional de Desarrollo, ley 812, sino que se debe liquidar con base en lo instituido en el Estatuto Docente 2277 del 79. Tan claro es que ya señalan más de 150 casos ganados en todo el país. Y en este momento, en esta franja de tiempo, 1, 2 o 3 años, a partir de ya, hay un grueso, dicen los abogados, de casi 70,000 maestros que tienen la posibilidad de que le liquiden la pensión conforme al Estatuto Docente 2277, que implicaría liquidarle conforme al promedio del último año, tener compatibilidad salario-pensión y, por supuesto, liquidarle con el 75% de la pensión. Pues realmente son situaciones interpartes. Buscaría un abogado con músculo jurídico fuerte y yo le haría con los abogados que están exponiendo esto, en especial con el doctor Giovanni. Yo lo haría. Eso para decir, para resolver muchas inquietudes que están del 1278 y acerca de la sentencia de unificación y que me puedan liquidar la pensión conforme a lo que están hablando. Ya hablé del estatuto único, que cuando podemos tener el estatuto único, yo sí aspiré, yo tengo un compromiso que lo voy a cumplir, si Dios me lo permite, no tiene que haber nada de extraño para que yo no le cumpla a mi compañero de Santander, Cristian Rey, que fue presidente del CES, para que él a partir del 1 de enero vaya al Comité Ejecutivo de FECODE. Yo aspiraba, yo se lo dije públicamente a él, aspiraba a que antes del 31 de diciembre estuviera el Estatuto Único. Llevamos más de 15 años en esto. No sé, nosotros sí tenemos un texto que ya se lo presentamos al Gobierno Nacional y pues lo hemos defendido con todas las ganas, fue parte de los últimos 2 acuerdos de FECODE, de los últimos 3 acuerdos de FECODE. Y pues aspiramos que es una movilización en la calle que podemos entender de que podemos tener un estatuto único, porque hay un problema. Aquí hay muchos compañeros del 1278, es mi opinión la que voy a dar, con base en lo que está en la norma. Yo soy un respetuoso del Estado de Derecho. Más me cabría estar hablando aquí de la norma para decir que no lo voy a defender. Pero en el Estado de Derecho, no estoy hablando del Estado social de derecho, en el Estado estricto de derecho, aquí dice que los compañeros del 1278, mientras se consensúa un estatuto, tienen el derecho de ascender o reubicarse cada año. ¿Cómo? Como sea. Pero el Gobierno Nacional no quiere permitir que haya un cuarto proceso de ascensos o reubicaciones para los maestros. Y lo dijo muy claramente. El próximo ascenso y reubicación me va a valer el doble o el triple de lo que valieron los anteriores, porque los docentes ya hicieron maestrías. Por eso es que allá, cuando ante el Gobierno Nacional, Ministerio de Educación,
los títulos conseguidos en el exterior, les están colocando todas las trabas porque los títulos ya son de maestrías y doctorados. Entonces, cuando yo digo que aspiro a que exista el Estatuto Único con base en lo que está instituido en la Constitución, el mérito, porque nosotros defendemos el mérito, todo el Comité Ejecutivo de FECODE ha defendido el mérito. ¿Cuál? Para el ascenso, el tiempo de servicio, todos los tiempos de servicio que tengamos acumulados, los títulos que logremos, que ya son de maestrías y doctorados. El gobierno se equivocó pensando que si colocaba esa condición los maestros no iban a estudiar, por el contrario, muy juiciosos, acuciosos. Y tercero, la producción académica. O producción académica no es una condición para poder ascender, es una alternativa para ascender la producción académica. Entonces, ese es el mérito que defendemos. Y aspiramos que en el nuevo estatuto quede contenido esto como mérito, no las evaluaciones que se están haciendo. Decir que para el ingreso pues debe haber un concurso, lo dice el artículo 125 de la Constitución. Yo sí voy a ser aquí muy claro, yo en eso sí trato, cuando hablo del Estado de Derecho es por lo que está en la norma. Las condiciones de carrera. Las condiciones de carrera lo tienen los funcionarios, los servidores públicos de carrera, los nombrados. Los nombrados en provisionalidad, de eso me voy a apreciar porque estuve en este proceso de negociación que fue un año, 2 años en la anterior negociación, es que definimos que los docentes en provisionalidad se les logró adquirir medianamente unos derechos de carrera, mantener la vinculación hasta ciertas condiciones para que puedan, cuando lleguen a ocupar el cargo en propiedad, por traslado, por nombramiento, pero mantener cerca docentes de provisionalidad según el decreto 2105 del 2017. Nosotros logramos medianamente un nivel de estabilidad ahí, pero no significa que sea eterna esa provisionalidad. Debe mediar, por eso las demandas en lo contencioso administrativo, debe mediar, debe tenerse una justificación seria, debe ser, la motivación debe ser bien sustentada para poder acabar. Aprovechando este cambio de gobiernos territoriales, alcaldes y gobernadores, muchos llegaron a limpiar de docentes provisionales, lo sacaron y vincularon otros. No, si no existe la motivación conforme al decreto 2105, la demanda ante lo contencioso administrativo. Por eso una pregunta que hacen, ¿y qué derechos tenemos ahí para, por ejemplo, una comisión de estudios, sobre todo las comisiones de estudios? No las tenemos. Se tienen para los servidores de carrera. Así está definido en la función pública. Yo no me voy a poner a decir mentiras. Así está en la norma. Que fue una de mis inquietudes en la especialización. Yo tuve la fortuna en este nivel de estudios de tener exmagistrados de Consejo de Estado, porque es una especialización administrativa, y buscando cómo mantener derechos a los provisionales, trasladar el derecho a los provisionales de los funcionarios de carrera, que no perdiera el tiempo en eso. Bueno, el FOMAC, voy a hablar del FOMAC. Cuando hablo del FOMAC, allá yo soy uno de los 2 representantes con mi compañero Domingo Ayala. Gracias por esa oportunidad que me dio el Comité Ejecutivo de FECODE de estar en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. La primera pregunta, ¿está a salvo el FOMAC con este gobierno? No. Aquí la única manera de decirle al gobierno que nosotros no vamos a permitir que nos toquen el FOMAC, porque gústenos o no, tengamos desavenencias por la mala prestación, por la negación en los servicios de salud, porque tenemos dificultades con el pago de las pensiones, porque tenemos dificultades con el pago de las cesantías, que no tenemos riesgos laborales, enfermedades profesionales como debiéramos, debemos mantener este fondo especial, este sistema especial. El gobierno está creando, en cabeza de Jaime Abril, que es ficha clave del Ministerio de Hacienda, una opinión negativa, adversa ante la opinión pública, ante el magisterio, para decirle a todos los docentes que ese fondo no sirvió. Y entonces, para que usted escoja una EPS, para que usted coja un fondo de pensiones, para que usted busque un fondo de cesantías y para que usted busque una administradora de riesgos laborales. Eso no lo podemos permitir. Económicamente, la garantía del sostenimiento financiero del fondo es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda y, por supuesto, el Ministerio de Educación, que es nuestro patrón. Debemos defender el fondo en la calle, donde nos toca defenderlo. Preguntaba alguien acerca de nuestro músculo jurídico para
tramitar una ley en el Congreso de la República del Estatuto Único. Esto está contenido en el artículo 10, en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución. ¿Qué de común tienen los 3 estatutos que hay en el país de los docentes? Que todos son decretos con fuerza de ley. El numeral 10 del artículo 150 dice que el gobierno nacional podrá expedir decretos con fuerza de ley. Hoy los está expidiendo decretos con fuerza de ley en el marco de las excepciones del régimen excepcional que está contenido en el artículo 215 de la Constitución por la pandemia, por la pandemia, pero por el régimen excepcional que existe hoy. También existen en el numeral 10 del artículo 150 las atribuciones pro tempore por 6 meses que le puede dar el Congreso de la República al Ejecutivo, en este caso al presidente y a sus ministros, para expedir un estatuto, un decreto con fuerza de ley. En este caso, un estatuto que sería, lo hemos solicitado, que se le den las atribuciones al gobierno para que en común acuerdo entre FECODE y el gobierno nacional se pueda expedir un estatuto de la profesión de docente único. No necesitaríamos hacerle tránsito por el Congreso, porque una cosa es lo que se presenta inicialmente allá y otra cosa es lo que al final sale instituido como ley. No nos conviene a nosotros tramitar en el Congreso de la República. Allá, si no tenemos fuerza entre la Cámara y el Senado, porque pues somos como movimiento alternativo, como fuerzas alternativas, somos minoría en el Congreso de la República y no nos vamos a exponer a que los honorables congresistas le metan la mano a nuestra aspiración. Trabajo por horas, el 1174. Pues mire, mi opinión, yo no veo cómo nos toquen. Nosotros tenemos un estatuto, tenemos la fuerza en la calle, pero con este gobierno no hay que estar confiados en que pueda uno aplicarlo. Pero de momento, nosotros tenemos unos acuerdos firmados con el gobierno nacional que es muy difícil la implementación. Pero una cosa es que sea difícil la implementación y otra cosa es que nos vayamos a dejar. La única manera de no permitir que en una supuesta intención del gobierno nacional de afectarnos con no pagarnos como corresponde en el escalafón y como está definido en la norma, sino por horas en el decreto legislativo 1174, pues nosotros la manera es en la calle, ahí sí saldremos todos, pero para eso necesitamos la unidad. Pero de momento a nadie le están diciendo que le van a contratar la provisionalidad por horas, de los maestros a ninguno. ¿Cómo superar horas, trabajos? Aquí alguien me preguntaba y estaba buscando un principio constitucional que si un juez de la República puede desconocerme mis derechos. El principio es iurat novit curia. Se supone que el juez sabe el derecho. Yo quisiera, esta es una tutela y las tutelas son interpartes, sí quisiera mirar la petición y lo que le señaló el juez de la República. Todos los jueces de la República son jueces constitucionales, pero no le pudo haber negado, sino le pudo haber dicho que es improcedente. Yo quisiera mirar qué es cómo es el espíritu del fallo, porque, repito, el juez debe aplicar la norma. Y se supone que el juez sabe la norma, sabe el derecho. Provisionales, 1174, lo de las regiones, mire, el fortalecimiento de las regiones. Una cosa es que nuestro Estado, nuestra Constitución, diga que se fortalecerán las regiones. Otra cosa, que es el artículo 1 de la Constitución, es que nuestro Estado es unitario, pluriétnico, pluricultural, pero es unitario. Y nosotros no, eso sí, es mi opinión también, yo no soy amigo de que este país se fraccione, no, por regiones. Una cosa es que administrativamente funcione como regiones, como áreas metropolitanas, así como está instituido por departamentos, por municipios, por entidades territoriales, por entidades especiales, pero otra cosa es, ojalá que no haya la pregunta yo la malinterprete, que no se pretenda hablar de un fraccionamiento regional. Yo no, eso no lo he escuchado alguna vez escuché en cierta región del país, en la zona Caribe hicieron una consulta para fortalecimiento de la región, pero para fortalecer la región. Y en ese ejercicio democrático, pues fue abrumador la votación. Recuerdo que fue presidida por Verano de la Rosa, pero una cosa es el fortalecimiento regional y otra cosa es una descentralización de
como está plasmada, eso es, creo, 209 de la Constitución. Bueno, evaluación. Estatuto único para todos y la evaluación. Ya dijimos que evaluación nosotros estamos diciendo mérito. Mérito es experiencia, estudios y producción académica. Creo que ahí está. Gracias, compañero Pedro. Pues... espéreme, una tarea. Cobro a los... ¿Qué pasó con mis aportes de tales años a tales años? Mire, acuerdo del año pasado. Y que hemos insistido. Y si están en esa condición, hemos colaborado porque lo he hecho con unos alcaldes que son muy... alcaldes certificados que tienen deudas con el fondo de prestaciones. Dos municipios me han llamado de la costa porque los compañeros directivos del sindicato hicieron el lobby correspondiente con el alcalde, amigo de los maestros, y buscaron la manera del contacto directo con la fiduciaria para pagar ese pasivo pensional. Tienen unos recursos del FONPEC, está la plata. Entonces, si los que están en esta situación acudan a su directivo o llámenos a nosotros, mientras yo esté en el fondo de prestaciones, haremos ese puente allá con su alcalde, con su gobernador, para que ellos directamente, aquí no tenemos que meternos nosotros, ellos directamente digan esto es lo que nos deben y la forma de pago. Si lo tienen, con mucho gusto nosotros les ayudamos en ese sentido. Ahora sí, Henry. Bueno, compañero Pedro, verdad que pues este es un tema demasiado extenso, es un tema pues que seguramente requiere mucho más tiempo, pero bueno, digamos que se abordó lo principal, lo fundamental, ahora pues nos corresponde la tarea de profundizar con la temática. Agradecemos, compañero Pedro, su participación, sus aportes, su construcción y de verdad que fue muy importante su presencia acá en este diplomado. Pues quiero hacer como dos precisiones pequeñas. ¿Me puedo retirar? ¿Me puedo ¿Señor? retirar? ¿Me puedo retirar? Tengo que ir a dar una ropita. Sí, compañero, muchísimas gracias. Ya lo que nos queda es la parte final de la unidad didáctica y las conclusiones que las hago yo. Muchas gracias. Nos queda y felicitaciones que las hacen Ana María y Luzaida. Compañero Pedro, muchísimas gracias. Entonces, les estaba diciendo que a los compañeros que quiero hacer unas precisiones. Vean. En la semana 12 se va a tocar de manera precisa el tema del régimen prestacional y su normatividad. Por lo tanto, pues, este tema se tocará de manera específica en esa semana. Y en la semana 15 se va a hablar de manera exclusiva del Estatuto Único Docente. O sea, hoy es carrera docente y jornada laboral. O sea, para que de pronto contextualicemos. Bien, compañeros, quiero comentarles sobre la unidad didáctica. Esta semana vamos a tener un material de unas lecturas del régimen laboral docente, donde se recoge lo fundamental de estos dos regímenes y vamos a subir el decreto 804 de los educadores. También hay una lectura del análisis de la jornada laboral docente y la jornada única, que son dos documentos no muy extensos, pero que recogen lo fundamental en esta temática. Además van a encontrar un video de una charla jurídica de la jornada laboral docente y van a encontrar otro video de la compleja sobrecarga laboral de los docentes en pandemia. Y pues hay otro video de la jornada de acoso laboral sin ARL en medio de la pandemia. Estos son videos cortos, pero pues que nos ayudan a precisar esta temática. Con respecto a las actividades y tareas, entonces pues solicitarles muy respetuosamente pues de que vayamos adelantando estas actividades. Vamos a desarrollar 3 actividades específicas. La primera, a partir de la lectura del régimen laboral y del video, les vamos a solicitar que se elabore un cuadro comparativo haciendo referencia a los estatutos 2277 y 278 con respecto a 3 aspectos.
al ingreso, a la permanencia, al retiro. Y bueno, pues también respecto al ascenso. Una segunda actividad, debe revisar el documento del análisis de la jornada laboral docente y además los videos que hablan de la jornada laboral. Y a partir de ello, en una cuartilla, pues se les invita a realizar un breve análisis sobre el tiempo que debe dedicar el docente a la jornada escolar y laboral, junto con su obligación en la jornada única. Pues es un tema más referente a la experiencia y a este material. Y hay una tercera actividad que les solicitamos que elaboren con respecto al foro del régimen laboral. Escribir en un párrafo de 10 líneas las ventajas y las desventajas de nuestro régimen laboral y las acciones necesarias para el fortalecimiento de la unidad político-sindical en su defensa y en el logro de los cambios hacia la dignificación de la profesión docente. Entonces son estas actividades, compañeras y compañeros, que pues debemos elaborar de esta temática. Mire, sé, y a mí también me correspondió, yo fui el secretario laboral y jurídico del Sindicato Maestros de Boyacá, y este es un tema bastante profundo, complejo, que requiere, digamos, complejo en el sentido de la cantidad de material que tenemos, que requiere dedicarle suficiente tiempo. Bien, compañeras y compañeros, entonces sé que hay algunas precisiones que las compañeras Ana María y Luzaida de pronto tienen para ustedes. Entonces, compañeras, las escuchamos si nos quieren orientar algunos aspectos del diplomado. Bueno, pues comentarles, compañeros y compañeras, buenos días a quienes no hemos saludado. Esta semana pues hemos tratado como de avanzar, por supuesto, dejar al día todas las calificaciones. Es importante que ustedes las puedan buscar en los comentarios de sus tareas o en los mensajes internos que le deja su tutor en la plataforma. Insistir en la necesidad de comunicarse ante cualquier inquietud con el tutor o la tutora frente a dificultades particulares con la elaboración de las tareas. Y personalmente quisiera hacerles la invitación fraterna de que terminado el evento pudiesen conectarse con el Congreso Mundial de Educación. De verdad que es un espacio bastante importante que se está gestando en este momento desde los pueblos de Latinoamérica y bueno, del mundo en general. Ayer un espacio en el que la Federación participó con contundentes elementos de denuncia y de construcción colectiva frente a las condiciones de la educación en Colombia, y hoy en particular el tema de la educación, de las condiciones de la educación en el mundo. Entonces, invitarles fraternalmente a que se conecten. Luchita, tú vas a... Sí, señora, muchas gracias. Entonces, bueno, también decirles que estamos reuniéndonos prácticamente cada 8 días para los estudios de caso, el equipo metodológico, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer la revisión de los casos que los compañeros, pues por motivos de enfermedad o por motivos de situaciones, pues muy particulares que tienen, pues han tenido retrasos en la entrega de las tareas. Entonces, creemos que en esta tarde haremos les daremos las respuestas y seguirlos invitando a que las situaciones, pues que ustedes vean que necesitan comentarlas, que no se puedan resolver en primera instancia con el tutor, entonces no las envíen al correo de la escuela, que aquí en el chat nuevamente lo vamos a registrar. Entonces, decirles nuevamente pues que estamos atentos y atentas, estamos acompañándonos aquí en este proceso, todos con el ánimo de avanzar y de unirnos cada vez más. Entonces, profe Henry, muchas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias. Bueno, pues ya para ir cerrando, pues voy a expresarles algunas conclusiones pues finales. Aquí, digamos, estamos en un escenario de reflexión, de análisis, discusión, con el propósito de ser también propositivos. Entonces, pues yo quiero decirles pues que debemos entender que toda persona pues necesita el trabajo para reafirmar su dignidad. Y esto convierte el trabajo en un derecho que dignifique al ser humano en sus condiciones de libertad, autonomía y respeto. O sea, son conceptos que debemos manejar frente al tema correspondiente de nuestra labor como trabajadores y como docentes, sobre la libertad, la autonomía y el respeto.
pues entender que la dignidad humana no es otra cosa que la autonomía. O sea, si no hay autonomía, se pierde la dignidad, se pierde la libertad. También pues podemos concluir que es un compromiso y una responsabilidad del magisterio ilustrarnos de nuestros derechos y deberes en el ejercicio de nuestra labor docente para defenderlo con suficientes argumentos. Eso es valioso tener en cuenta. El filósofo Walter Benjamin decía que la ilustración es el primer derecho a una educación con democracia y la ilustración es la educación. También debemos, como pues tener presente, en otra de las conclusiones, reconocer que nos rigen varios estatutos, 3 estatutos, el 2277, 278, 804. Se hace necesario e importante conocerlos para hacer sus aportes y avanzar en la dignificación de la profesión docente. Uno de los grandes retos del magisterio es conquistar la unificación del estatuto, cual requiere concientizar al magisterio y tener suficiente fortaleza y discusión para confrontar las políticas del Estado. O sea, aquí hay algo importante que es la concientización, es una labor de ustedes, compañeros, que están haciendo este diplomado, que vayamos más a las regiones y a la práctica. Es una responsabilidad conocer los fundamentos legales que orientan la jornada laboral y debe ser estudiadas y comprendidas por los docentes para prevenir la violación de los derechos. Rescatar la dignidad de las personas es rescatar su capacidad de ser autónomo y defender sus derechos. Compañeros y compañeras, pues ahí les dejamos estas herramientas de trabajo, les dejamos estas reflexiones, les dejamos un material para que sigamos construyendo. Este diplomado es un espacio de construcción y agradecerles inmensamente su tiempo, sus aportes y agradecerle al compañero Pedro, al equipo, a la compañera Luzaida, a la compañera Ana María por este espacio y este tema que pudimos estar discutiendo de la carrera docente y la jornada laboral. Muchísimas gracias y pues les deseo un feliz día. Nos estamos comunicando por el chat.